En Exitosa presentamos Hablemos Claro. El enemigo está vivo y no se ha hecho en estos años lo que debió hacerse por la enorme responsabilidad de nuestra clase política. Porque lo primero que se hizo después de la captura de Abimael Guzmán, fruto del trabajo de las Fuerzas Armadas que aislaron a Sendero Luminoso en el campo y se aliaron con los campesinos, sino del Grupo Especial de Inteligencia, que en un extraordinario trabajo de seguimiento e infiltración, de análisis de información sin disparar un solo tiro, capturó a la dirección de Sendero Luminoso o a la mayoría de ellos. Y el problema es que no se les ocurrió mejor cosa al señor Montesinos y al señor Fujimori que desactivar el GEIN, que literalmente deportar a Panamá a su responsable Benedicto Jiménez, 4 años en Panamá sin poder venir al Perú. Pero lo peor fue que no se continuó con esa guerra que no había terminado y que no termina hasta el día de hoy. El día sábado 11 de septiembre del año 2021 a las 6:40 de la mañana falleció en el Callao Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, el responsable de una de las más grandes tragedias que ha vivido nuestra república, responsable directo e indirecto de la muerte de más de 70,000 personas y de inmensos daños a la economía nacional. El Perú perdió por responsabilidad de Abimael Guzmán no solamente vidas, sino años en su progreso y en la posibilidad de su desarrollo. Y este hombre murió en la base naval del Callao sin pedir perdón, sin arrepentirse y sin haber renunciado al objetivo de imponernos por el terror a los peruanos su dictadura personal, porque eso era lo que pretendía Abimael Guzmán, imponer en el Perú una dictadura sangrienta que sometiera a los peruanos a su voluntad y a la de sus fanáticos. De eso se trataba y de eso se trata el pensamiento Gonzalo, de someter a la inmensa mayoría de peruanos a un régimen de renunciamiento a nuestros derechos más elementales, a nuestro derecho a opinar, a nuestro derecho a tener trabajo, a nuestro derecho a disentir, a nuestro derecho a tener la opción religiosa o sexual que nos parezca, a renunciar a todos nuestros derechos para someterse a lo que según su voluntad era bueno y era malo para los peruanos. No, señor. No, señor presidente del Consejo de Ministros. Abimael Guzmán no era un luchador social que equivocó el camino. No, señor. No. No tienen la misma responsabilidad por la tragedia que vivió el país los militares y policías que se equivocaron y cometieron errores y horrores en esta lucha, a la que los civiles lanzaron a las fuerzas policiales y militares con una enorme irresponsabilidad por no orientarlos con una estrategia clara de combate y que llevó a cometer tremendos errores en la primera fase, sobre todo de este proceso. No es lo mismo. No es lo mismo. Y es increíble que se tenga que repetir ahora esto. El gran problema que 29 años después, no solamente está Quispe Palomino en el BRAEM, porque él se negó a suspender las acciones armadas, sino que Abimael Guzmán ha seguido dirigiendo desde la base naval del Callao el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que ha seguido existiendo y sigue existiendo el día de hoy y sigue siendo una amenaza para la vida y la seguridad de los peruanos. Y que si no han hecho acciones armadas fue porque los arrinconamos, porque los derrotamos, porque capturamos a la mayoría de sus dirigentes. Pero no significa que hayan renunciado a sus objetivos. Y eso lo tenemos que tener claro todos los peruanos. El enemigo está vivo. Y no se ha hecho en estos años lo que debió hacerse por la enorme responsabilidad de nuestra clase política.
Porque lo primero que se hizo después de la captura de Abimael Guzmán, fruto del trabajo de las Fuerzas Armadas que aislaron a Sendero Luminoso en el campo y se aliaron con los campesinos, sino del Grupo Especial de Inteligencia, que en un extraordinario trabajo de seguimiento, infiltración, de análisis de información sin disparar un solo tiro, capturó a la dirección de Sendero Luminoso o a la mayoría de ellos. Y el problema es que no se les ocurrió mejor cosa al señor Montesinos y al señor Fujimori que desactivar el GEIN, que literalmente deportara a Panamá a su responsable Benedicto Jiménez, 4 años en Panamá sin poder venir al Perú. Pero lo peor fue que no se continuó con esa guerra que no había terminado y que no termina hasta el día de hoy. Y se suscribió un supuesto acuerdo de paz. ¿Qué acuerdo de paz? Lo que tenía que hacer Abimael Guzmán era rendirse, pedir perdón a la sociedad peruana y entregar la lista de todos y cada uno de los miembros de su partido, entregar sus locales, entregar las armas, entregar los explosivos que tenían ocultos, y que todos aquellos, una vez en manos del Estado peruano, seamos nosotros los que decidamos qué hacemos con ellos. Porque si entre ellos había alguno que se arrepentía y no había cometido delitos, podía ser incorporado a la sociedad, pero todos aquellos que hubieran cometido crímenes tenían que ser castigados. Y no tuvimos esa estrategia y hoy estamos pagando las consecuencias. Pero estamos a tiempo de enmendar las cosas y hacer lo que corresponde, pero eso tiene una condición. No puede haber en el gobierno nadie que tenga dudas sobre esto. Nadie que esté pensando que esta gente puede ser considerada luchadora social, equivocada en el camino, por Dios. Peor aún, no puede haber gente como Iber Maraví que nos ha mentido. En este estudio ha mentido. Mi suegra y mi esposa firmaron con engaños la planilla del Movadef. Señor Iber Maraví, su suegro, según la comisión de la Vergá, dirigió la matanza de Lucanamarca. No me diga usted que su esposa y su hija no sabían qué cosa era el Movadef porque usted haya mentido. ¿Cómo no van a saber de qué estamos hablando cuando hablamos de Movadef, que fue creado, insisto, por orden de Abimael Guzmán? Yo espero sinceramente que, superado este incidente de la identidad, a mí me parece un irrespeto a los miembros de la Marina de Guerra del Perú que entregaron el cuerpo y a la Policía Nacional que se fajó contra Sendero, que haya gente que ponga en duda si lo que se ha entregado es el cuerpo de Abimael Guzmán o no, y que haya congresistas que estén pidiendo verle la cara al muerto. Me parece lamentable, pero así estamos, pues. Así estamos en el Perú, lamentablemente. A esos niveles de desconfianza hemos llegado por lo mal que está la política peruana. Y yo creo que el gesto hay que hacerlo. Hay que mostrar el cuerpo y acabar esa discusión. Y acometer aquello que nos debería interesar a todos. Hay que acabar con los Quispe Palomino en el Braem. Y hay que terminar la guerra que el GEIN no culminó, porque no los dejaron. Eso es lo que hay que hacer y en eso tendríamos que estar todos juntos. Hablemos claro.